Hola, mi nombre es Elizabeth Orio y voy a hablar sobre el análisis de David Reimer. En 1960 nacieron dos gemelos quienes tuvieron varias complicaciones al orinar, por lo que decidieron someterlos a una circuncisión, pero los médicos llevaron a cabo un método distinto, lo que ocasionó una sobrecarga en el pene de en ese entonces llamado Bruce, y esto hizo que perdiera su órgano masculino. Debido a esta situación, la mamá no sabía qué hacer y acudió con un psicólogo que se dedicaba al cambio de género, y él le dijo que podían criar a Bruce como si fuera una niña. Esto, bueno, tuvo diversas complicaciones a lo largo de la historia que más adelante voy a explicar. Y bueno, lo trataron como niña, iba a terapias junto con su hermano y el psicólogo lo sometió a varias actividades que obviamente no les beneficiaron en nada, ya que estas eran ver imágenes de gente desnuda o teniendo relaciones, incluso los obligaba a ellos a desnudarse y practicar varias posiciones o movimientos como los que se hacen cuando se tienen relaciones sexuales. Lo que sabemos es que el doctor que se dedicaba al cambio de género, el psicólogo, les había comentado a los papás que los niños no debían saber nada sobre este cambio y que Bruce, después llamado Brenda, no debía enterarse que él había nacido como un hombre. Los papás, los maestros y los compañeros de Brenda notaban que había algo distinto, y de hecho, aunque ellos lo vestían como niña y le daban juguetes de niña, a él le interesaban otras actividades como juguetes de niño, era un poco más brusco. Y bueno, a lo largo de los años los papás se dieron cuenta que esto no funcionaba, por lo que decidieron contarles la verdad. Y bueno, en ese entonces Brenda decidió cambiar su nombre a David y decidió hacerse las cirugías necesarias para volver a ser un hombre físicamente. Después él tuvo un matrimonio, pero al hacerse viral o al hacerse más conocido este caso, bueno, obviamente él tuvo algunas repercusiones y bueno, posterior a esto tuvo un divorcio, cayó en drogas y se suicidó. Antes de esto también el hermano, por la culpa que tenía de no haber sido él a quien le hubiera pasado eso, por lo que vivió con el psicólogo y todos los traumas que vivieron juntos, también perdió la vida, pero justo por drogas y porque también se suicidó. Si hablamos sobre los principios y las normas del psicólogo que se vieron transgredidos, bueno, podemos hablar del primer principio, que es sobre los derechos y la dignidad. Y lo que este principio nos habla es sobre el desarrollo y la perfección del individuo. Y bueno, aquí claramente vemos que hay daños irreversibles por todos los traumas ocasionados y porque obviamente no se tomó en cuenta a David, ¿no? Por ser un bebé, aquí los responsables fueron los papás, pero al no tener este conocimiento, bueno, tomaron decisiones incorrectas guiadas por el psicólogo y por, obviamente, sus propios intereses. Entonces, la dignidad de David y de su familia no tuvo este respeto. El cuidado responsable, en donde nos dice que el psicólogo lo que tiene que hacer es justamente mostrar preocupación por el paciente, por lo que está pasando, y detectar sobre los pros y los contras de lo que se vaya a hacer más adelante. Si él iba a utilizar ciertos métodos, bueno, en qué puede beneficiar, pero en qué también puede perjudicar, justamente para tener un margen y algún equilibrio sobre la conducta, sobre los métodos y la experimentación que se iba a llevar a cabo, pues para tener esta responsabilidad de cuidar la vida del paciente, que en este caso era inicialmente David Reimer, que posteriormente también perjudicó a su hermano. La responsabilidad de la sociedad y de la humanidad. Yo entiendo que lo que el doctor quería hacer era justamente ver por un beneficio, por sus intereses, por una investigación, por tener mayor información, y esto claro que beneficia a la humanidad porque hoy en día tenemos más conocimientos. Gracias a un caso como este, bueno, sabemos que tenemos que delimitar ciertas conductas, que tenemos que tener leyes, que tenemos que tener normas que no nos hagan salir de cierto margen para no transgredir justo la vida de los demás. Lo que creo que está mal en este principio es que no es bueno de alguna manera el querer beneficiar a una parte
perjudicando a alguien más, la vida de una persona o de muchas más. También está esta parte de la integridad de las relaciones y quiero citar rápidamente que nos dice que el psicólogo debe mostrar precisión, honestidad, apertura, sinceridad, máxima objetividad y mínimo prejuicio o sesgo y evitación de conflicto de intereses. Esto nos dice, bueno, el libro de psicología del 2009 y a lo que esto se refiere justamente es como dice cada palabra, ¿no? O sea, debemos de hablar con la mayor honestidad porque, por ejemplo, los padres no tenían conocimiento, no había una tecnología avanzada, no había muchos conocimientos sobre este tema y obviamente, como ya lo mencioné antes, lo que el doctor quería era hacer una experimentación para generar más información, para avanzar en esta parte médica y psicológica, pero nunca fue claro con el proceso que él iba a llevar a cabo, nunca dijo qué actividades iba a hacer, nunca dijo qué tipo de terapia iba a hacer y de hecho en el caso se menciona que los niños hablaron sobre lo que el psicólogo les obligaba a hacer y él lo negaba. Al final de cuentas, él dijo que este caso era un caso exitoso, pero para fines específicos del conocimiento y de su investigación. No fue exitoso para la vida de David, de su hermano y de sus papás, porque al final los dos pierden la vida debido a los traumas causados y, bueno, claramente la culpa y la tristeza de los padres. Si hablamos de las consecuencias para el paciente y para su familia, bueno, yo creo que para David fueron diversas cosas que pasaron desde niño, ¿no? Los cambios físicos que él no había pedido, las burlas, la falta de identidad, la confusión que él tenía, la frustración, la depresión, no sé, le quitaron justo la oportunidad de querer ser padre, si él así lo hubiera decidido, tal vez, no sé, como el egoísmo de este doctor por solo querer ver hacia sus metas hizo como toda esta confusión y esta depresión que finalmente llevó al suicidio a David, ¿no? En cuanto al hermano, yo quiero suponer también que existe como esta desesperación, esta frustración, confusión, depresión, culpa que también, ¿no? Lo lleva a caer en esta sobredosis y justamente llegar al suicidio, porque al final de cuentas el no tener una vida plena lleva a actitudes suicidas, por así decirlo, en donde justamente lastiman su cuerpo y esto lo llevó a la muerte. Y para concluir con los papás, me parece que hay dos cosas muy notorias, que son la culpa y la tristeza, ¿no? Como el decir, perdí 2 hijos por las malas decisiones que tomé a causa de falta de conocimiento, inseguridad o querer darles una mejor vida y perdieron 2 hijos. Entonces para mí esas dos cosas muy puntuales para los papás serían la culpa y la tristeza. En cuanto a mi conclusión, bueno, creo que está muy claro todo este esquema. Es una situación bastante complicada porque como papás, claro que a los hijos les querían dar lo mejor y tomaron decisiones basándose en el conocimiento de una persona que se dedicaba a casos como este sobre la identidad de género. Y bueno, al final de cuentas no salió como lo esperaban en cuanto a calidad de vida, en cuanto a la plenitud y la felicidad de sus hijos. Y para el doctor, claro que fue un caso exitoso porque esto abrió un panorama, esto le dio más información y bueno, en lo personal creo que por más estudiados que estemos en cuanto a un conocimiento científico, creo que sí falta mucho esta parte de ética y moral, porque como lo mencionaba hace rato, podemos aportar mucho a la humanidad, pero creo que en cuanto a justicia, no es bueno perjudicar ni a una persona ni a un animalito para tener ciertos conocimientos. No se vale como perjudicar a uno para beneficiar a otro. Hay que tener como estas normas que nos da la ética y la moral para seguir un margen y tener ciertas conductas sobre los casos que podamos tener, como esto, en qué nos basamos para tomar una decisión tan fuerte como esta sobre cambiar el género a tu hijo. En lo personal, creo que hemos estado viendo este caso durante mucho tiempo y me ha hecho pensar muchas cosas. Creo yo
que si me tocara un caso como este, yo pensaría un tanto distinto, como que si le llegara a pasar eso a mi hijo, yo esperaría un poco más. Claro que tiene que haber una regeneración, claro que debe de haber construcciones regenerativas, pero si el niño nació niño, creo que hay que hacer lo suficiente para tener esta parte física de niño. Si él llegara a decidir en algún punto que le gustan los niños y que quiere transformarse o que quiere vestirse de mujer o que quiere operarse para parecer una mujer, él ya tendrá la edad y la madurez suficiente, tanto física como mental, para tomar esas decisiones, y eso, bueno, con los avances que ahora ya tenemos, él podría llevarlo a cabo, pero sí creo que es algo tanto complicado y es algo que se puede debatir mucho, porque creo que así como yo pienso de diferente, habrá muchas personas que piensen diferente, pero para mí esa sería como una situación que se debió haber hecho en ese momento, y bueno, me parece impactante que haya casos como este. Agradezco que haya leyes, que haya normas, que haya ética y moral, justamente para darnos una base y para ayudarnos a tomar mejores decisiones en cuanto a nuestra profesión y en cuanto a ayudar a alguien más.